Bueno, a ver si entendí bien las dos preguntas, porque quiero ser muy claro, sobre todo muy conciso. Eh, Vos me preguntás cómo era Perón. Ajá. Y vos me preguntás cómo se sentía Perón. Ya entendí la cosa, sí. Bueno, mira, eh, Perón tenía como fundamento dos grandes virtudes: conocimiento y sabiduría. Pero además era dueño de una gran cultura, producto de sus muchas lecturas en los cuarteles y demás. Esas fueron sus dos grandes armas para enfrentar la crudeza del exilio y ese rigor que le impuso el ostracismo. Pero cuando en realidad mostró su cara más dramática, la adversidad, porque había perdido el gobierno y sobre todo la conducción de las Fuerzas Armadas, que era donde él había depositado el sustento de todo su proyecto. Ahí fue cuando perdió eso, se sintió como acorralado, como abandonado. Y ese fue el momento afortunado, cuando se dio cuenta que lo único que tenía para apostar, o por quién apostar, era al pueblo. Era al pueblo peronista, esa gente que se desvivía por él. Este razonamiento que les estoy dando a los dos ustedes explica de alguna manera por qué muchos de nosotros, los perejiles, en ese primer momento pasamos a ser, diríamos, una especie de protagonistas. Pero Perón, sabía que con eso solo no alcanzaba. O sea, él sabía del gran rigor de la presencia del pueblo, pero también sabía que eso solo no le garantizaba ese milagro que él esperaba de que se produjera por una gran marcha popular multipartidaria y que hubiera hecho temblar la dictadura y que hubiera forzado su regreso. Esa realidad que el general vivía en la intimidad del exilio y que nosotros de alguna manera percibíamos, no eliminaba ese sueño que él en algún rincón de su pensamiento anidara, que se iba a producir alguna rebelión militar que forzara a la dictadura a marcharse y producir el regreso apoteótico que él en su imaginación, supongo, abrigaba, soñaba o presentía. Creo que eso es, o sea, eso te explica de alguna manera cómo se sentía Perón. Ahora te voy a explicar a vos. Esa pregunta que me hiciste es: ¿cómo era Perón? Y eso es muy importante. Ahora te voy a explicar a vos
¿cómo era Perón? Es decir, ¿cómo era en ese momento? Porque yo estoy hablando del momento histórico que estábamos viviendo. No te voy a hablar de Perón como era en su vida, o sea, estoy hablando, yo estoy circunscripto a ese momento. Y para explicar cómo era Perón en ese momento, hay que ser muy cuidadoso, porque era un hombre público, como todos lo conocemos, pero al mismo tiempo, en esa soledad que yo lo vi moverse, fue mutando, fue cambiando. O sea, desde Panamá, que lo encontré, por ejemplo, al Perón que era ya al año de estar en Caracas, casi al año de estar en Caracas, había asumido, por decirlo de alguna manera, su derrota. Y toda esa fanfarria que suponía se iba a manifestar y se iba a volcar y iba a ser una gran eclosión produciendo el regreso a tambor batiente, no se daba. Entonces, quien observaba a Perón desde cerca, desde lo cotidiano, nos empezamos a dar cuenta que había asumido ya su situación como estratega que era, había acomodado las cargas, como dicen los militares, había acomodado las cargas, o quiso acomodar las cargas, y lo mejor que creyó fue poner una oficina en Caracas, en el centro de Caracas. Esto se produce cuando la fuga de los muchachos, de los jerarcas, supuestamente de Río Gallegos, Cook, Cámpora, Kelly, Cavalli, Jorge Antonio. Jorge Antonio, como ya he dicho en otros videos, era el cajero, por decirlo de alguna manera, del partido. O sea, ya he dicho yo que el partido, para hacer política, tiene un gasto y ese gasto tiene que, hay dos vías para hacerlo. O se mete la mano en la lata o se produce ese dinero a través de operativos políticos, sociales y económicos. Entonces, cuando Perón decide poner esa oficina ya con Jorge Antonio, supuestamente pareciera que nos dimos cuenta que había mejorado la situación económica en alguna manera, porque ya hablaba con más soltura. No sé, no puede uno decir detalles por qué, pero se veía más solidez. Entonces, en general se preparó, como diría, para pasar un largo invierno. Eso te lo podría decir, un largo invierno. O sea, se instala en esa oficina y porque se había dado cuenta que la cosa no era tan fácil como al principio parecía. O sea, la revolución libertadora, los gorilas se habían consolidado en el poder, tenían un gran apoyo internacional, consiguieron mucho dinero gratis, que todavía estamos pagando ahora en este momento, o que tenemos problemas con los buitres de ese entonces, 1955-56, pero bueno. Entonces, al consolidarse la dictadura, se afirmó, o sea, hubo dinero, aquel político o aquel político más o menos se hizo embajador enseguida de la revolución.
Alfredo Palacios, por ejemplo, que mucha gente hoy cree que es una eminencia, fue el embajador de la Revolución Libertadora. Frondizi arregló, Balbina arregló con los militares, los comunistas arreglaron con los militares, o sea, no nos engañemos, hoy nos cuentan, nos pintan un paisaje que no existe. Entonces, pero como digo, como te decía, se prepara para pasar un largo invierno. Esa liberación de los presos de Río Gallego, esa fuga del penal, como dije, libera a Jorge Antonio, que era el aparente, no nos dijeron nada, a mí no me dijeron nada, pero yo observé que se movía en general con una mayor confianza. Y a partir de esa situación económica que había mejorado sustancialmente, pero se veía, se alquiló la oficina, en fin, después de que le vuela el auto en pedazos, compra un auto nuevo, un Chevrolet 55 de 2 puertas, me acuerdo, rojo y blanco, que es con el que hace un viaje al Táchira, que ya contaré la historia también. Así que ese tema de poner una oficina en el centro de Caracas para hacer algunos negocios con los amigos, como lo oí decir por ahí, y sobre todo para reunir a la tropa que ya venía a raudales de Argentina. Era un desfile, Caracas se había convertido en la Meca. Entonces, ese Perón que yo te estoy contando ahora, ese Perón era el Perón del producto de una situación dramática que estaba en su lucha el hombre. Y que al poner esa oficina ahí, empezar a recibir a todo el mundo que venía de toda cuenta, por eso yo conozco bastante lo que es el movimiento de la política, las promesas de los políticos que habían traicionado a Perón. Muchos políticos se quisieron reenganchar, después que salieron debajo de la cama, como decía el general, se quisieron reenganchar, o sea, cuando vieron que la cosa ya más o menos estaba organizada, como nosotros nos habíamos esmerado en juntar, había surgido una nueva dirigencia, que era la que estaba operando positivamente, que estaba en el accionar, que estaba poniéndole las barbas en remojo todos los días a la dictadura. Entonces, estos antiguos que yo dije en el otro video se habían borrado, se quisieron enganchar otra vez con el peronismo. Perón nos guiñaba el ojo y decía, estos vienen ahora a ver qué. Pero esa nueva dirigencia, esa nueva juventud, que eran todos muchachos de 25, 30 años, como por ejemplo que llegó Paladino, llegaron un montón de muchachos ahí, con ideas, llegaron unos de Entre Ríos que querían entrar unos tanques de Brasil e invadir a Buenos Aires, querían, en fin, otros querían poner bombas aquí. Era un hervidero Caracas. Y entonces Perón, ese hombre que ahora me preguntas cómo era, yo te cuento que Perón estaba en ese mundo, en ese momento, y nosotros nos acoplamos sobre la marcha. O sea, nosotros éramos, en alguna medida, nosotros éramos los de la primera hora. O sea, no nos pudieron desplazar, y mirá que intentaron, ¿no? Nos vinieron, nos descalificaron, nos ridiculizaron, nos trataron de humillar. Me acuerdo que una vez en el edificio central, y esto es muy importante recordarlo, alguien le dijo, general, me hagas el favor, dice, y lo acerca a la ventana, de la ventana del edificio en el 7º piso, y dice, mire, ve en la esquina ese montón de gente que hay ahí. Sí, dice Perón, sí, ese es Reynoso, dice.
Es el único que no me tira la manga. Dice, sí, ese es el único que trabaja de toda la gente que se mueve aquí alrededor. O sea, Perón no comía vidrios. Y nosotros habíamos pasado a ser no los operadores políticos, habíamos pasado a ser como su familia. Y nos podíamos contar con los dedos. Gilaberti, Landajo, Martínez, Vicente, ¿y quién les habla? O sea, no había más. Isabelita, por supuesto, estaba ahí. Y no había más. Nosotros éramos el núcleo. Nosotros éramos el núcleo. Por eso, cuando ustedes me preguntan cómo se sentía Perón, y vos me preguntás cómo era Perón, yo quiero juntar las dos cosas para decirle, Perón se reinventó en Venezuela. Perón, y esto es muy importante para ustedes, es muy importante que lo sepan, Perón se reinventó en Venezuela. Produjo el milagro de una resurrección. Porque el Perón ese que después, a partir de Venezuela, no era el mismo Perón previo a la Revolución Libertadora. Y eso nosotros lo vimos, ese fenómeno, esa metamorfosis, nosotros la vimos de cerca. Y no sé si no nos podríamos asignar el papel de que fuimos por lo menos escoltas, sino protagonistas. Para redondear todo esta charla y estas preguntas que me han hecho y que he tratado de explicarla desde lo puntual de esa época, ¿no? O sea, no estoy recabando la información de la vida del general, sino que tomo esas partes las que competen a lo que a mí me corresponde o me correspondió en ese tiempo. Pero mientras todo esto que les he contado, que les he planteado el panorama, todo esto sucedía para nosotros, o sea, el advenimiento de la oficina y todo ese despliegue de asentamiento, amesetamiento, digamos así, de Perón, no cambió nada. Nosotros, al contrario, nosotros fuimos creciendo en esos momentos y el general nos fue asignando responsabilidades a Martínez, a Vicente, a mí. Nosotros nos asignaba tareas y nos introducía nos presentaba como compañeros de lucha, como compañeros del exilio, como los puntales, vamos a decir así, de su entorno. Tal es así que cuando él forma el Comando Superior Peronista del Exilio, nos otorga a cada uno de nosotros una credencial, que yo la he mostrado varias veces y que la voy a poner aquí en el video para que la puedan ver. O sea, nosotros era evidente que estábamos participando en todo lo que concernía a ese proyecto del retorno. Y bueno, eso quizá tenga que ver con algo que no se conoce mucho en la historia de cuando él es obligado a abandonar el poder. No sé si lo conocen esta historia, cuando ya es presionado para dejar el poder, el general, antes de salir al exilio, forma un grupo de generales a los que les entregó el poder. Fue como una junta que él constituyó para
que se hicieran responsables del poder. Mientras tanto continuaban las negociaciones con la Revolución Libertadora. Sin embargo, todo ese grupo militar, todo ese grupo de generales adictos a él, defeccionaron todos. O sea, se pasaron al enemigo, le entregaron el poder a los gorilas. O sea, la revolución de Lonardi y Rojas la consolidan estos hombres de confianza de Perón, esos generales. Entonces, hay cositas que no cierran mucho. Por eso, nosotros, que éramos unos nadie, pasamos de pronto, posiblemente en su debilidad o en su contenido, en su fortaleza, pasamos a ser los operadores, pasamos a ser sus hombres de confianza, pasamos a ser, éramos los hombres de a pie, que le estábamos restituyendo un lugar que él había perdido. Por eso yo creo que nada más determinante que confirma lo que yo estoy diciendo es cuando le oigo decir por primera vez, y después así hizo público, aquello de: yo ya tiré el general por la ventana. O sea, estaba testimoniando que ella no contaba con las Fuerzas Armadas. Por eso esa oficina en sigla en la avenida Urdaneta del 7º piso, en el edificio central, pasó a constituir un comando civil, y con el aluvión que llegaba de Argentina a consultarlo y a buscar directivas y las negociaciones que se dio y todo, en ese lugar se comenzó a decidir el destino de la patria. Eso no lo sabe casi nadie hoy. En ese edificio central de la avenida Urdaneta en Caracas, en 1968, 67 finales y 68, se comenzó a decidir los destinos de la República Argentina. Ahí se negoció lo primero importante, la presidencia de Frondizi. Desde ahí salió. Y desde ahí salieron cosas inolvidables que yo voy a contar ahora en los próximos videos. Entonces, estas preguntas que me han hecho son solo un pequeño detalle de todo ese conjunto que cada día más viene aflorando mis recuerdos y que los comparto con ustedes.